acerca de un tema muy, muy interesante, querida Marisol, que es el tema donde pues queremos vernos bien, el tema de sentirnos rejuvenecidos, pero también queremos vernos naturales y vamos a hablar del facelift, ¿no? Cuando ya todo lo que es la toxina botulínica, todos los rellenos como el ácido hialurónico, ahora los bioestimuladores y todo lo que hay para trazar la visita a un quirófano, pues ya no es suficiente. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo es posible o cuándo es esta línea delgada, donde decir ya la aparatología y todas las cuestiones que importantísimo deben de estar aprobadas obviamente por las entidades regulatorias y con las manos expertas de un médico, que eso es también fundamental, pero ya no es suficiente y queremos llegar al quirófano para hacernos un facelift o un levantamiento facial? Bienvenida, querida Marisol. Hola, Mietel, qué gusto verte. ¿Ya se escucha bien ahí? Se escucha muy bien. Perfecto, maravilloso. ¿Cómo estás? Qué gusto verte nuevamente. Igualmente, querida Marisol. ¿Cuándo es el momento de acudir a un quirófano? Cuando ya lo demás ya no es posible. Mira, cuando ya tenemos los jowls, que son estos cachetitos al lado de la boca muy marcados, que ya tenemos literal mucha flacidez en esta zona, surcos muy marcados y un cuello que ya no tiene nada de definición, que nosotros lo vemos de lado y ya no tiene definición, ya es literal pielecita sobrando. Eso ya no va a ser tratable tanto con inyectables o aparatología. Ahí ya tenemos que pensar en un tratamiento quirúrgico. Siempre les comentamos, la flacidez es un tema quirúrgico. Puede mejorar un poquito con aparatología, puede mejorar un poquito con inyectables, pero cuando ya tenemos un grado de flacidez importante, lo primero que tenemos que pensar es ya en algo quirúrgico. Existen muchas técnicas de cirugía, desde mínimamente invasivas hasta mucho más invasivas. Han cambiado mucho las técnicas, como recientemente, de cómo hacemos el enfoque facial de el tercio superior de la cara, el tercio medio y el cuellito, que realmente sí hemos tenido cambios en cómo hacer las cosas y hemos tenido resultados que se enfocan hacia algo mucho más natural con el paso de los años. Que eso es también parte importante, ¿no? Hay mucha gente que tiene miedo a verse estirados o con una expresión artificial. ¿Cómo ha cambiado la cirugía de mínima invasión? Por ejemplo, estos facelift modernos, si lo podemos decir, si ya son actuales, a los que se hacían hace 20 o 30 años, donde veíamos que, no, se veía, que ese es el tema, ¿no? Se veía que se hizo un estiramiento facial. Fíjate que curiosamente ahorita está muy de moda algo que se llama deep plane facelift, que son liftings de planos profundos. Y esto como que ahorita lo pusieron de moda muchos doctores, sobre todo de Estados Unidos, que se hicieron como muy famosos en el mundo de la cirugía plástica, hablando de planos profundos, porque literal ahí hacemos una tracción de los músculos y una tracción de una capita que se llama SMAS, que va en la parte como interna de la cara. El tema es que estas no son cirugías que se acaben de inventar, son cirugías que se hacían hace muchos años, se dejaron de hacer y luego hemos tenido un avance muy grande en cuanto a aparatos para detectar ciertas cosas, conocer mejor la anatomía de la cara, tener neuroestimuladores que nos hacen que esas técnicas que antes se hacían, que se dejaron de hacer, se vuelvan a hacer, pero de una manera segura y los resultados sean cada vez mucho más bonitos. Ahora, para el tercio superior sí han aumentado mucho las técnicas mínimamente invasivas, que eso significa que hacemos pequeños cortes aquí y logramos... En el nacimiento del cabello, ¿no? Para los que nos escuchan en radio en todo el país. La verdad es que es nada notorio. O sea, por ejemplo, yo tengo un levantamiento de ceja y por más así que me acerque a No la se ve cámara, nada. les trata de enseñar el resultado de eso, o sea, la cicatriz no se ve, se pierde por completo. Entonces, la belleza es que ya no se tiene que hacer siempre un estiramiento coronal, que era levantar completamente la cara, que luego quedaban con un poquito cara de asustadas. Sí. Sí se sigue haciendo. Yo ayer hice un estiramiento coronal todavía, que es hacer esa incisión completa en la cara, porque esa paciente sí tenía una ceja muy, muy bajita, pero tenía literal años, literal como 2 años que no hacía un estiramiento de la parte superior completo de la frente. Y ahorita lo único que hago son estiramientos por unos, como te digo, unos heridas muy pequeñitas, como de 2 centímetros, donde despego completamente toda la frente. Hacemos unos hoyitos en el cráneo, que ya sé que eso suena muy rudo, pero literal es
hacemos y pasamos una sutura para hacer un levantamiento para que se fije. levanta como esta parte de acá y también un poquito el pómulo sin heridas grandes. Ahora, para la cara, las heridas que hacemos van justo adelantito de la oreja, se van hacia atrás del pelito, que las escondemos mucho, y en lo que siento que hemos mejorado mucho los cirujanos plásticos con el paso del año es en combinar ciertas cosas. Por ejemplo, ahora en todos los estiramientos faciales que yo hago, pongo un poquito de grasa, saco un poquito de grasa de las piernas o del abdomen, esa grasa se prepara y se inyecta en algunas zonas como los surcos nasolabiales, los labios, la ojera o las zonas temporales cuando están muy hundidas. Y eso hace que no tengan ese aspecto como de que iban en una moto muy rápido, Exacto. como muy bocas de pescado que se veían horribles, la verdad, y que el estiramiento sea como mucho más anatómico porque estás reposicionando el tejido que va cayendo y reestructurando como la calidad de la piel, que eso es algo que ha avanzado padrísimo, eso sí, en los últimos años. Y además complementamos, por ejemplo, con láseres o con terapias para mejorar la calidad de la piel. Que se vea También más luminosa, más hidratada, ¿no? Como más fresca. Más fresca. También los inyectables tienen su cabida en el ramo de la cirugía plástica. Hay muchos doctores que están en contra de ellos. Yo no estoy para nada en contra de ellos, nada más creo que hay que conocer bien las indicaciones de cuándo ponerlos, cuándo hacerse un estiramiento facial, cuando ya te pusiste un inyectable y qué inyectables sí son recomendables para esto. No. Hay bioestimulantes de colágeno que tardan 1 o 2 años en durar su efecto y que tienes que, si estás pensando en un estiramiento facial, dejarle su tiempo de vida para ya hacerlo y hacerlo de manera segura. Así como mencionaste que hiciste una cirugía que pues hay una incisión que va como toda pues como todo el inicio del cabello y otras con incisiones muy pequeñas, yo creo que va a depender, y eso es bien importante que toda la gente que nos ve y nos escucha en todo el país, querida Marisol, entienda que depende del paciente. ¿No? O sea, usas las mejores técnicas, las más avanzadas, las técnicas de mínima invasión cuando el paciente te lo permite, ¿no? Cuando es posible, bien lo dices. Hay un maestro mío que siempre decía heridas mínimas, mínimos resultados. Esto sí creo que ha cambiado con el paso de los años. Ahora logramos dar resultados muy bonitos con heridas más chicas a veces y en pacientes más jóvenes o que no tienen una flacidez tan grande o que no tienen pues ciertas características quirúrgicas que nos hace hacer heridas más grandes. La herida de acá, aunque de la oreja, ajá. De la oreja, porque va como en la patilla, luego se va por toda la oreja y luego se va por detrás de la oreja y se mete hacia el pelo. Es una herida grande, pero ya la dejamos muy, muy escondida, muy bonito en la parte literal del trago, que es esta parte que tenemos aquí de la orejita. En la parte anterior de la orejita, o sea, como antes de que inicie. Exacto, que quede súper escondida. Entonces ya son heridas que ya literal se camuflajean muy bonito, como con una arruguita y ya se ven súper bonitas. Por ejemplo, en el cuello también, mi tratamiento de cuello quirúrgico ha cambiado mucho. Yo antes primero empezamos con pura lipo, luego hacíamos lipo y una jaladita chiquita, y ahora estoy haciendo un tratamiento como súper extenso del cuello cuando hago cirugía de cuello también, que es muy, muy común que la haga junto con cara y cuello, que ahí lo que hacemos a través de una herida debajo del mentón, muy escondida, trabajamos un músculo que se llama el platisma, que seguramente alguna vez has visto a alguien que tiene como 2 rayas aquí, que son platismales. Eso lo unimos, hacemos que ya literal queden eso unido como una maca, o sea, que literal quede cerrado. Hacemos algo que se llama platismoplastía, que es cerrarlo. Que dicen, querida Marisol, que la edad se ve en las manos y en el cuello, que es parte de lo que vamos a platicar. Queridos amigos, voy a una pausa y regresamos, pero estamos hablando de facelift, levantamiento, ¿cuándo sí y cuándo no? Estoy con la doctora Marisol Góngora, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Querida Marisol, la verdad es que yo soy una gran seguidora de tu trabajo. Para que no se nos vaya el tiempo, ¿dónde encontramos la información? Porque sí, compartes mucho en redes sociales de los resultados, cosa que ahí es cuando estamos viendo la realidad y sí me gustaría hacer una mención especial de que cuando elegimos un cirujano plástico tenemos que elegir uno que nos muestre resultados reales, porque ahora con los filtros y demás
las cosas pueden cambiar y se pueden modificar a través de 1000 filtros e IA, todo lo relacionado, los resultados esperados, pero tú lo haces en vivo. La verdad es que me encanta. Y me encanta tu trabajo, lo aplaudo. Y mi pregunta es, ¿cómo si una persona está pensando en hacerse un facelift, no este levantamiento facial, ¿qué preguntas? Dame 3 preguntas que debería hacerle, o sea, obligatoriamente a un cirujano antes de tomar la decisión si sí o no. La primera, Mietel, sería si es un cirujano plástico certificado, porque ahora hay muchos médicos que son médicos estéticos que están operando y es muy importante que lo hagan con alguien que sí esté bien certificado y bien entrenado en lo que se debe de hacer. Entonces, esa sería como, creo que la más importante. Uh-huh. Luego, la segunda es si es un cirujano plástico que tiene entrenamiento y que tiene experiencia en cirugía facial. La verdad es que normalmente nosotros vamos agarrando experiencia conforme vamos, pues, haciéndonos más grandes, ¿no? Yo me considero joven todavía, pero he tenido la gran fortuna que me ha llegado mucha cirugía facial y creo que he tenido entrenamientos muy bonitos con los mejores cirujanos plásticos del mundo, a mi parecer, en entrenamiento facial. Esto es algo que para nosotros requiere tiempo, dinero, pues conocimiento, uh-huh. ¿no? Y eso es importante que le preguntes, oye, ¿con quién te entrenaste? O qué tanta cirugía facial haces, o si no tienes fotos subidas en internet, pues que le pidas a ese doctor que te enseñe fotos, que ahí lo malo es que mucha gente pues puede tomar fotos de alguien más y enseñarte esas fotos. Ay, a mí se me hace muy honesto que yo, por ejemplo, como bien lo comentabas ahorita, muy linda, yo pongo mucho mis cirugías en vivo, siempre que las pacientes me dejan compartir. Claro. Gracias a Dios casi diario, ¿no? Entonces yo ahí siempre les digo, esto es el antes y el después inmediato. Algunas ya no me permiten compartir ya fotos como más de que ya se les nota quién es 100%, como que literal en el quirófano, como que con el isodine y todo lo que les lavamos, como que no se ve bien quiénes son, entonces nos dejan bastante compartir. Pero pues ahí literal no hay forma de mentir, ¿sabes? Yo siempre digo, hola, feliz miércoles, hola, feliz jueves, estamos iniciando esta cirugía y como que siempre trato de ser muy clara con lo que yo estoy haciendo. Hago muchísima cirugía facial, sobre todo de párpados. Empecé haciendo párpados desde que salí de la residencia y hago por lo menos 3, 4 párpados por semana y eso es bajita la mano, ¿no? Entonces, pues quieras o no, agarras experiencia conforme más haces. Estoy de acuerdo. ¿Cuáles son tus redes, Marisol, antes de que se nos vaya el tiempo? Porque sí me importa mucho que la gente vea esos resultados en vivo y que sí, estas preguntas que hacíamos, ¿no? Desde con quién te entrenaste, eres un médico cirujano, o sea, eres un cirujano plástico certificado, porque sí, a través de... pues del querer abusar, de las ganas de la gente de vernos mejor, pues sí caen en gente que podría poner en riesgo no solo su salud, sino también su vida, ¿no? Claro, en mis redes algo como DRA de doctora Marisol Góngora y te agradezco mucho que las compartas. Igual creo que es importante que hablemos, Mietel, que aún así haciéndolo con el mejor cirujano plástico del mundo, las complicaciones pueden pasar. Justo es lo que te iba a preguntar, cuáles son el otro lado, la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones que podrían suceder? ¿Cómo un paciente puede disminuir eso haciéndole caso a los médicos, que eso es importante, y bajar ustedes como profesionales en cirugía plástica y reconstrucción, cómo también disminuyen el riesgo? El riesgo más importante es fumar. Fumar nos aumenta muchísimo el riesgo quirúrgico, tanto vape como cigarro, como... cualquier tipo de inhalante fumado, literal, es algo que nos afecta muchísimo la microcirculación de lo que tenemos que cortar en la cara y aumenta el riesgo de que haya una necrosis hasta un 80%. Entonces, o sea, muerte del tejido. Eso es como, sí, como súper, súper importante. La otra es que dejen de tomar suplementos antes o después.
que avisen bien si se acaban de hacer algún tratamiento como con inyectables o con aparatología, con, por ejemplo, agujas de microfrecuencia o radiofrecuencia intradérmica, como Morpheus, exacto, o como Ultherapy o Thermage. Información con tu médico, tienes que ir de la mano. Y yo te agradezco muchísimo, querida doctora Marisol Góngora. Gracias por compartir con nosotros y gracias por ese profesionalismo y el gran médico que eres. Gracias, querida Marisol. Gracias, amigos. Yo soy Etel Soriano. Por favor, cuídese.